Mis padres dijeron que yo era demasiado tonto para darme cuenta, te hemos estado robando durante años. Entonces yo. Soy Ethan, tengo 34 años, y descubrí que mis propios padres, las dos personas que se suponía debían protegerme, habían estado robándome sistemáticamente durante toda mi vida adulta, convirtiendo mi futuro financiero en una bomba de tiempo. Pero antes de contarte sobre el momento en que los confronté con una sola carpeta que destruyó su mundo, hazme un favor y déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios de abajo. Siempre es bueno saber que no estás solo. Para mí, el principio del fin comenzó un martes. Era un día como cualquier otro, gris y nublado en Ohio, el tipo de día que no promete mucho y usualmente entrega aún menos. Era analista financiero en una firma de tamaño mediano en el centro. No era una superestrella, solo competente, silencioso y profundamente confiable. Durante el último año, había sido el analista principal en la cuenta MC Govan, un portafolio complejo que había desenredado y vuelto rentable. Era mi bebé, y era la razón por la que estaba en línea para una promoción a analista senior, una posición hacia la que había estado trabajando durante 3 años sólidos. Significaba una oficina de esquina, o al menos un cubículo con ventana, y un aumento de sueldo que finalmente me habría permitido comenzar a ahorrar en serio para el enganche de una casa. Caminé a la oficina de mi jefe, un hombre llamado Henderson, sintiendo un zumbido silencioso de confianza. Había ensayado mi discurso de agradecimiento en mi cabeza. No me pidió que me sentara. Esa fue la primera grieta en la fachada perfecta de mi día. Ethan, dijo, sus ojos fijos en una carpeta manila en su escritorio, evitando los míos completamente. Tenía el hábito nervioso de golpear su pluma, y justo entonces, estaba tapeando contra la madera como un pequeño tambor ansioso. Respecto a la posición de analista senior, hemos decidido ir en una dirección diferente. El zumbido de confianza murió, reemplazado por un silencio ensordecedor en mis oídos. Oh, logré decir, mi voz sonando distante. Entiendo. ¿Puedo preguntar por qué? Pensé que el rendimiento de la cuenta MC Govan era. Tu rendimiento es excelente, Ethan. De primera. Interrumpió, finalmente mirando hacia arriba. Sus ojos estaban llenos de esa lástima corporativa que había llegado a despreciar. Es una mirada que dice, esto me va a doler más a mí que a ti, lo cual siempre es una mentira. Mira, esto es incómodo. Durante el proceso final de verificación, salió una bandera roja. Una bandera roja mayor en tu reporte de crédito personal. La posición requiere un alto nivel de integridad financiera, una especie de autorización de seguridad, y, bueno, tus números son un desastre. Lo siento, tengo las manos atadas. ¿Un desastre? La palabra no computaba. Sentí una ola caliente de vergüenza lavarme sobre mí. Tan intensa que era mareante. Es un tipo único de humillación, ser acusado de algo que sabes que no hiciste. Quería defenderme, gritar que debe haber un error, pero mi garganta se cerró. Solo me quedé ahí parado, asintiendo como un idiota, mientras murmuró algo sobre otras oportunidades más adelante. Salí de su oficina en un aturdimiento, el sonido amortiguado de la charla de oficina pareciendo burlarse de mí. Ese fin de semana era el cumpleaños de mi mamá, lo que significaba la reunión familiar obligatoria. Mi familia consiste en mis padres, Charles y Margaret, mi hermano mayor, Jake, y mi hermana menor, Emily. Para ellos, yo era el estable Ethan, el confiable, el aburrido, el que siempre aparecía, siempre ayudaba cuando necesitaban un préstamo, y nunca hacía olas. La fiesta fue en su casa, la casa donde crecí. El aire estaba espeso con el olor del asado de olla de mi mamá y alegría forzada. Mi papá, Charles, me dio palmadas en la espalda, su caro reloj suizo brillando bajo la luz. Ahí está, el hombre del dinero, rugió, su voz un poco demasiado fuerte. Jake, que tenía 38 años y vivía una vida financiada por lo que él llamaba inversiones parentals, me sonrió con sorna desde su trono en el sofá. Escuché que te pasaron por alto para la gran promoción, hermano. Qué mala suerte, tal vez deberías aprender a tomar más riesgos como yo. Mi hermana Emily, siempre la diplomática, me dio un abrazo que se sintió más como una palmadita breve. No le hagas caso, Ethan, susurró. Todos estamos tan orgullosos de ti por intentar. Solo sonreí. Era la armadura que había aprendido a usar. Más tarde, fui a la cocina a buscar una cerveza. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y escuché las voces de mis padres. Estaban hablando con mi tío George, el hermano mayor y más silencioso de mi papá. Me detuve, sin la intención de espiar, pero entonces escuché mi nombre, y me congelé. Estaba tan decepcionado por no conseguir esa promoción. Mi mamá, Margaret, dijo con un suspiro que era puro teatro. Simplemente no tiene ese instinto asesino, supongo.
Entonces mi papá se rió. Era un sonido bajo y retumbante, lleno de licor y una crueldad casual que me heló hasta el hueso. ¿Instinto asesino? Es demasiado estúpido para darse cuenta de que le hemos estado robando por años. Murmuró, justo lo suficientemente fuerte para que yo escuchara cada palabra. Su crédito está en el inodoro por culpa nuestra. Por eso no consiguió el trabajo. Solo mantiene la cabeza baja y trabaja, y nosotros llegamos a disfrutar la vida. Dios, criamos a un tonto. Mi mamá se rió entre dientes. Un sonido ligero y cristalino que siempre había sonado como música para mí. Ahora sonaba como vidrio rompiéndose. Oh, Charles, no seas tan malo. Es un buen chico. Un buen chico crédulo. ¿Ese viaje a Italia el año pasado? Todo de su bolsillo. ¿Y el auto nuevo de Emily? ¿Ese retiro de bienestar al que quiere ir el próximo mes? Gracias, Ethan. La botella en mi mano se sintió resbaladiza de sudor. Mi corazón no se aceleró. Solo se detuvo. Fue como si el mundo se estrechara a un solo túnel oscuro, y al final estaban las voces de mis propios padres, diseccionando casualmente mi vida y riéndose. Me alejé de la puerta sin hacer ruido. Caminé por la sala, pasando a mi hermano burlón y mi hermana sonriente, sus caras ahora viéndose grotescas y alienígenas. Salí por la puerta principal al aire nocturno frío. En el viaje silencioso a casa, la lluvia comenzó a caer, manchando las luces de la calle en rayas largas y borrosas. No encendí los limpiaparabrisas. Solo miré hacia adelante, una claridad fría y aterradora formándose en mi mente. Esto no era solo una traición. Esto era una declaración de guerra, y no tenía ni idea de que finalmente estaba listo para pelear de vuelta. La noche después de la fiesta, no dormí. El sueño era un lujo imposible. Solo me senté en la oscuridad de mi pequeño apartamento, las luces de la ciudad pintando rayas estériles en el piso, y dejé que el entumecimiento me lavara. La ira que esperaba sentir, esa rabia justa y cinematográfica, no estaba ahí. En su lugar había un vacío hueco y resonante. Las palabras de mi papá, criamos a un tonto, se reproducían en bucle en mi cabeza, cada repetición desmoronando mi sentido del yo. ¿Había sido un tonto? Durante toda mi vida, había aceptado la dinámica familiar como una ley inmutable de la naturaleza. Jaque era el niño dorado, el fracasado carismático que no podía hacer nada malo, incluso cuando fallaba en todo lo que intentaba. Emily era la princesa, mimada y delicada. Cada capricho suyo atendido con un suspiro gentil y una billetera abierta. Mi billetera, aparentemente. Y yo era Ethan, el caballo de trabajo, el personaje de fondo en la historia de mi propia familia, la fundación estable sobre la que todos se paraban, nunca dándose cuenta de que le estaban haciendo agujeros todo el tiempo. Siempre pensé que su preferencia por mis hermanos era simplemente como eran las cosas, una peculiaridad del afecto parental. Nunca imaginé que estaba enraizado en tal desprecio profundo y malicioso. La mañana siguiente, alimentado por una olla de café tan fuerte que hizo temblar mis manos, me senté en mi computadora. Como analista financiero, miraba números todo el día. Podía encontrar significado en la danza compleja de débitos y créditos. Pero nunca, jamás había querido mirar un conjunto de números menos que los míos propios. Mis dedos flotaron sobre el teclado antes de finalmente conectarme a un servicio principal de monitoreo de crédito. La página cargó. La barra de progreso se sintió como una mecha quemándose. Entonces, la pantalla apareció en foco y la respiración se me atoró en la garganta. No era solo malo. Era un páramo postapocalíptico. Mi puntaje de crédito, que había mantenido pacientemente cerca de 800, era un impactante 582. Un puntaje que gritaba irresponsable, alto riesgo, fracaso. Y entonces vi la lista de cuentas bajo mi nombre. Mi corazón martilló contra mis costillas. Había 3 tarjetas de crédito de las que nunca había oído hablar. Una de Capital One, una de Chase, una de Discover. Cada una era una herida abierta de deuda, todas al máximo. El total era de más de $50,000. Mis manos temblando, hice clic en el historial de transacciones de una de ellas. La página era una letanía de los grandes éxitos de mi familia, un rollo de destacados de sus vidas, pagado por la mía. Ahí estaba, un cargo de $5,000 en el Seaside Villas Resort en Florida del invierno pasado. Recordaba ese viaje vívidamente. Todos habían ido, una escapada familiar de último momento. No pude ir por una fecha límite importante en la cuenta MC Goban. Me habían enviado una postal, una foto de una playa perfecta de arena blanca. Desearíamos que estuvieras aquí, decía en la escritura curva de mi mamá. Debajo, había agregado, Jaque necesitaba un descanso.
Pobrecito, ha estado tan estresado. Sentí una risa amarga escapar de mis labios. Había necesitado un descanso, y yo había pagado la cuenta sin saberlo. Seguí desplazándome. Otro cargo, $2,500 en una tienda de electrónicos de alta gama. Eso se alineaba perfectamente con la masiva TV plana 4K de 75 pulgadas de la que mi papá se había jactado de conseguir para el Super Bowl. Me dio palmadas en la espalda y me dijo, hijo, conseguí una oferta increíble. Tienes que saber cómo jugar el juego. Estaba jugando un juego, está bien. Solo que no sabía que yo era el premio. Entonces lo vi, un cargo recurrente que hizo que mi estómago se apretara. Un pago mensual de $650 a Lexus Financial Services. Me desplacé hacia atrás. Había estado pasando por 2 años. 2 años. Hice las matemáticas en mi cabeza, mi cerebro de analista tomando el control por un segundo para protegerme de la emoción. $15,600. Saqué el Instagram de mi hermana Emily en mi teléfono, mi pulgar deslizándose entumecido por su vida curada. Y ahí estaba, una foto de ella de hace 2 años, radiante frente a un Lexus blanco nuevo. Un lazo rojo gigante en el capó como una herida sangrante. El pie de foto era casi cómicamente cruel. Mis padres son las personas más generosas del mundo. Soy tan afortunada de tener una familia que apoya mis sueños. Almohadilla bendecida, almohadilla auto nuevo, almohadilla familiarimero, almohadilla mejores padres. Me recosté en mi silla, la pantalla de la computadora difuminándose frente a mí. Cada transacción era un momento donde había sentido una punzada de ser dejado fuera, una punzada de ser pasado por alto, pero lo había descartado como ser demasiado sensible. Ahora, esos momentos estaban reenmarcados, pintados en los colores feos y brillantes del robo calculado y el engaño profundamente arraigado. No solo habían robado mi dinero. Habían robado mis recuerdos, torciéndolos en algo enfermo y parasitario. Me habían hecho un extraño en mi propia vida. Sabía que no podía hacer esto solo. Mis manos temblaban demasiado para incluso sostener mi taza de café firme. Traté de ir en línea para disputar uno de los cargos, una formalidad. Me encontré con una pared de ladrillo de sistemas automatizados. Por favor, ingrese el código de seguridad de 3 dígitos en la parte posterior de su tarjeta. Por favor, responda su pregunta de seguridad. ¿Cuál era el nombre de su primera mascota? No tenía la tarjeta. No sabía las respuestas. Estaba bloqueado de mi propia vida fraudulenta. Levanté mi teléfono y llamé a la única persona que sabía que podía confiar completamente. Mi mejor amigo, Darryl. Darryl y yo habíamos sido amigos desde nuestro primer año de universidad. Era lo opuesto a mí en muchas formas, ruidoso, obstinado, y tenía un detector de tonterías incorporado que era segundo a ninguno. Contestó al segundo timbre. Oye hombre, quemando el aceite de medianoche. Abrí mi boca para hablar, pero no salieron palabras. Solo un sonido ahogado y áspero. El ruido de un hombre rompiéndose. ¿Ethan? ¿Estás ahí? ¿Qué pasa? Su voz se agudizó instantáneamente con preocupación. Ellos me han estado robando, Darryl. Finalmente susurré, las palabras sintiéndose como fragmentos de vidrio en mi garganta. Todos ellos. Toda mi vida. Hubo un momento de silencio cargado del otro lado de la línea, y luego una cadena de maldiciones que fue tanto elocuente como profundamente satisfactoria. Lo sabía, finalmente gruñó. Su voz un rugido bajo de furia vindicada. Diablos, lo sabía, Ethan. Te lo he estado diciendo por una década. ¿Recuerdas esa vez que tu papá pidió prestados 5.000 para esa inversión inmobiliaria que no podía fallar y que quebró? Te dije que olía mal. ¿Recuerdas cuando Emily necesitaba ayuda con su renta para ese apartamento ridículamente caro en el centro porque su compañera de cuarto se fue? Te dije que lo pusieras por escrito. Suspiró. Un sonido pesado y frustrado. Hombre, lo siento. Debería haberte presionado más. ¿Qué encontraste? Pasé la siguiente hora explicándole todo. Mi voz plana y robótica mientras listaba las tarjetas. Las deudas. Las vacaciones. El auto. Darryl no interrumpió. Solo escuchó, la ocasional respiración aguda, el único sonido de su lado. Cuando terminé, el silencio se extendió por un momento. Está bien, dijo, su voz ahora calmada y peligrosamente enfocada. Está bien, Ethan, esto es un incendio de 5 alarmas, pero lo vamos a apagar. Primero lo primero, necesitas llamar a las 3 oficinas de crédito, Experian, TransUnion, Equifax, y poner una alerta de fraude y un congelamiento de crédito en tu archivo ahora mismo.
Eso los detiene de abrir cualquier otra cosa. Luego necesitas imprimir todo. Cada estado de cuenta, cada transacción, cada página web. Necesitamos un rastro de papel tan espeso que ahogue a un caballo. ¿Cuál es el punto, Darryl?, pregunté, la desesperanza volviendo a entrar como una marea fría. Los confronto, lo van a negar. Me van a hacer gaslighting. Le van a dar la vuelta y me van a hacer el malo. El hijo ingrato que está destrozando a la familia por un poco de dinero. No, dijo Darryl, su voz firme como roca. Primero, esto no es un poco de dinero. Esto es robo mayor. Segundo, no solo los vas a confrontar. Los vas a enterrar. Esto no es una discusión familiar, Ethan. Esto es un crimen, y lo vamos a tratar como uno. No solo revises las tarjetas de crédito, hombre. Revisa préstamos, préstamos de auto, préstamos personales, cualquier cosa. Se volvieron tan audaces. No hay forma de saber qué tan profundo va. Su certeza era un ancla en mi mar de confusión y vergüenza. Por primera vez en días, sentí un parpadeo de algo más que desesperación. Era una brasa fría y dura de ira, y Darryl la estaba avivando hasta convertirla en llama. Esa noche, hice como dijo. Me senté en mi mesa del comedor, la impresora zumbando implacablemente mientras escupía página tras página de la traición de mi familia. La pila creció en una pequeña montaña de evidencia, un monumento a su codicia. Con cada página, sentí que una capa de mi viejo yo, el Ethan complaciente, silencioso y acomodaticio, se quemaba. Estaba tan enfocado en las tarjetas de crédito que casi lo perdí. Siguiendo el consejo de Darryl, hice una verificación más comprensiva, una que incluía aplicaciones de préstamos. Y ahí estaba, escondido en la sección de préstamos de mi reporte completo. Estaba mi préstamo de auto legítimo, mis préstamos estudiantiles viejos que había pagado hace años, y uno otro, un préstamo comercial de $60,000, un préstamo comercial de $60,000, tomado hace 18 meses del Three River Regional Bank. Mi sangre se enfrió. Esto era diferente. Esto no eran vacaciones o un TV o incluso un auto de lujo. Esta era una cantidad masiva de dinero que alteraría la vida. ¿Qué diablos habían hecho? ¿Quién tenía este dinero? ¿Las oportunidades de negocio de Jaque? ¿Las inversiones de mi papá? Sentí una ola de náusea tan intensa que tuve que agarrar el borde de la mesa. Me tambaleé al baño y me incliné sobre el lavabo, salpicando agua fría en mi cara. Miré mi reflejo en el espejo. La cara que me miraba de vuelta estaba pálida y demacrada, los ojos anchos con un nuevo tipo de miedo más primitivo. Esto ya no era solo sobre ser un tonto. Esto era sobre estar completa y totalmente arruinado. Mi nombre estaba atado a un negocio fallido del que no sabía nada. Volví a la mesa y miré el nombre del banco. Three Rivers Regional Bank. Tenía que saber. Tenía que saber todo. Levanté el teléfono. Sabía que necesitaba ayuda, pero no solo de Darryl. Necesitaba a alguien que entendiera el sistema, alguien que pudiera mirar este desorden laberíntico y ver los patrones, ver la intención. Mi mente aterrizó en un nombre. Karen Preston. No la misma Preston que el abogado que Darryl recomendaría después, solo una coincidencia. Era una analista senior, la analista que consiguió la posición que se suponía era para mí. Pero era más que eso. Era un genio de la contabilidad forense. Su apodo en la oficina era la loba. Porque podía olfatear la podredumbre financiera desde una milla de distancia. Involucrarla era un riesgo enorme. Era personal, desordenado y profundamente poco profesional. Pero mirando ese préstamo de $60,000, un préstamo que podría quebrarme y seguirme por el resto de mi vida, sabía que no tenía opción. Esto había ido mucho más allá de lo que podía manejar solo. Esto requería una loba. La mañana siguiente, caminé a la oficina con un nudo de pavor retorcido tan fuertemente en mi estómago, se sentía como un objeto físico. Acercarme a Karen se sintió como prepararse para saltar de un acantilado sin saber si había agua abajo. Era una conocida profesional, no una amiga. Intercambiábamos saludos corteses y estériles en la máquina de café y nos sentábamos en las mismas reuniones departamentales, pero esa era la extensión de nuestra relación. Tenía 40 y pocos años, aguda, impecablemente vestida, y irradiaba un aura de competencia intensa que era tanto admirable como profundamente intimidante. Pedirle que se metiera en mi ropa sucia personal se sentía como un paso excesivo masivo y de fin de carrera. La encontré en su escritorio, ya enfocada láser en una hoja de cálculo de múltiples pestañas que se veía como un idioma alienígena para la mayoría de la gente. Por un momento, casi me di vuelta.
Entonces pensé en ese préstamo de $60,000 y forcé mis pies a moverse hacia adelante. Karen, dije, mi voz apenas un susurro. Miró hacia arriba, su expresión neutral, pero sus ojos eran agudos, analíticos. No perdían nada. Ethan, ¿todo bien? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Tomé una respiración profunda, mi corazón martillando. Necesito tu ayuda, dije, las palabras saliendo en una ráfaga. Es personal, pero requiere tu experiencia profesional. No estaría preguntando si no fuera lo más serio que me ha pasado. Me estudió la cara por un largo momento, su cabeza inclinada ligeramente. Podía ver el cálculo mental en sus ojos, el peso de los límites profesionales contra la curiosidad humana. «Esto es sobre la promoción, ¿verdad?», preguntó, su voz más suave de lo que la había escuchado jamás. «La bandera de crédito». Solo asentí, sintiendo un bulto formarse en mi garganta. No podía hablar. «Está bien», dijo después de una pausa que se sintió como una eternidad. «Vamos a la sala de conferencias pequeña, recursos humanos no está todavía, y trae lo que tengas». Por la siguiente hora, en esa habitación estéril y sin ventanas, lo puse todo. Los reportes de crédito, los estados de cuenta bancarios, el descubrimiento impactante del préstamo comercial. No me puse emocional. Canalicé mi persona de analista, presentando los puntos de datos, las cronologías, las cifras. Era un hombre describiendo un accidente de avión que de alguna manera había sobrevivido. Karen escuchó atentamente, sus ojos escaneando las páginas con velocidad increíble. No dijo una palabra, solo absorbió la información, su expresión endureciéndose con cada nueva pieza de evidencia. Cuando terminé, se recostó en su silla y soltó un silbido bajo y lento. «Guau», dijo, su voz una mezcla de shock y asombro profesional. «Esto no es solo un caso de tus padres usando tus tarjetas de crédito para unas vacaciones. Ethan, esto es sofisticado. Mira aquí». Acercó uno de los estados de cuenta y señaló a una serie de transacciones. Están haciendo capas, moviendo pequeñas cantidades de dinero entre diferentes cuentas para hacer más difícil rastrear. Pagan una tarjeta con otra, luego toman un adelanto en efectivo. Esto no es hora de aficionados. Quien esté manejando esto tiene un entendimiento básico, si descuidado, de cómo esconder sus rastros. Entonces sus ojos aterrizaron en la impresión del préstamo comercial. Lo levantó, su enfoque estrechándose. «Este es el grande», dijo, su tono sombrío. «Este es el final del juego. Habrían necesitado falsificar tu firma en una docena de documentos para esto. Tu número de seguro social, una copia de tu licencia de conducir, probablemente incluso talones de pago falsos. Esto es fraude premeditado mayor, robo de identidad, puro y simple». Me miró, su expresión mortalmente seria. «Necesito ser muy clara contigo, Ethan. ¿Estás preparado para dónde lleva este camino? Esto no es algo que termine con una discusión familiar y una disculpa llorosa en la cena de Acción de Gracias. Esto podría terminar con ellos en la cárcel». Su pregunta colgó en el aire, pesada y fría. «¿Cárcel? Mis propios padres». El pensamiento era horrible. Una violación del orden natural de las cosas. ¿Pero cuál era la alternativa? ¿Dejar que se salieran con la suya? ¿Dejar que destruyeran completamente el futuro por el que había trabajado tan duro, y luego reírse de ellos sobre el asado de olla? «Sí», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Lo estoy». Una mirada de respeto, incluso admiración, parpadeó en los ojos de Karen. «Muy bien», dijo, una nueva energía en su voz. «Estoy dentro. Dame un par de días. Tengo un amigo que es VP de gestión de riesgos en Tri River Regional. Haré una consulta silenciosa, analista a analista. Sin alarmas oficiales, solo una llamada de cortesía profesional para ver qué puedo averiguar sobre este préstamo. Mientras tanto», dijo, su expresión volviéndose severa, «necesitas un abogado, no un amigo de la familia que maneja testamentos y bienes raíces. Necesitas un tiburón, un litigante que se come gente como tu familia en el desayuno. Un tiburón». La palabra se sentía extraña y agresiva, pero sabía que tenía razón. Ya no era la misma persona que era hace una semana. El viejo Ethan habría querido un mediador. El nuevo Ethan quería un arma. Esa noche, me encontré con Darryl en un bar silencioso y oscuro, el tipo de lugar donde puedes tener una conversación seria sin ser escuchado. Le conté todo lo que había pasado con Karen. «Un tiburón», repitió Darryl, asintiendo en aprobación sombría. «Tiene 100% razón. No puedes ir a una pelea de armas con un cachorro. De hecho conozco a un tipo, Tom Preston.
Manejó el divorcio de negocios desordenado de mi tío hace unos años. El otro tipo trató de esconder activos, jugar sucio. Tom no solo ganó el caso. Hizo que el otro tipo fuera sancionado por el tribunal por perjurio. Es brutal, pero es el mejor. Darryl hizo la llamada justo ahí mismo, y tuve una consulta con Tom Preston la tarde siguiente. La oficina de Tom estaba en el piso 40 del edificio más alto del centro, una catedral de vidrio y acero y muebles de cuero negro minimalista. Era un espacio diseñado para comunicar poder e intimidar a la oposición. Tom mismo tenía 40 y tantos años, vestido con un traje tan perfectamente entallado que parecía cosido sobre él. Tenía ojos fríos e inteligentes que parecían ver a través de ti, evaluando tus debilidades. Puse la misma historia, la misma pila de documentos que le había mostrado a Karen. Los revisó en silencio absoluto, su cara una máscara ilegible de distanciamiento profesional. Cuando terminó, no ofreció simpatía. Juntó sus dedos y me miró, su mirada penetrante. Antes de que discutamos estrategia, necesito saber algo, Ethan. ¿Estás preparado para esto? ¿Y digo realmente preparado? ¿Estás preparado para que tu madre llore en el estrado y le diga a un jurado que eres un hijo cruel e ingrato? ¿Estás preparado para que tus hermanos vayan a las redes sociales y te pinten como un monstruo que está tratando de destruir a su propia familia por dinero? ¿Estás preparado para que tu familia extendida te evite en los días festivos por el resto de tu vida? Porque todo eso va a pasar. Lo he visto 100 veces. Me estaba probando. Estaba tratando de ver si me acobardaría. Pensé en los ojos lástima de Henderson, la sonrisa de Jake, la risita de mi madre. Sí, dije, lo estoy. Asintió, un destello de aprobación en sus ojos fríos. Bien, porque el sentimiento es una responsabilidad en estas situaciones. Ahora, tu colega Karen está correcta. Este es un caso claro de fraude a nivel de felonía. Podríamos ir a la policía ahora mismo. Se lanzaría una investigación. Probablemente se harían arrestos. Pero un caso criminal está fuera de nuestras manos. Es desordenado, impredecible, y el resultado depende de un fiscal que tiene 100 otros casos. Se inclinó hacia adelante. Propongo una estrategia diferente, una demolición más controlada. Operaremos desde una posición de fuerza absoluta. Usaremos la amenaza de un caso criminal como palanca para ganar uno civil. Primero, preparamos una demanda civil comprensiva. Detallamos cada cargo fraudulento, cada documento falsificado. Luego preparamos una oferta de acuerdo prelitigación hermética. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa, dijo Tom, una sonrisa depredadora débil tocando sus labios, que empaquetamos esta montaña de evidencia en un caso hermético. Preparamos la demanda hasta el último detalle. Y luego les presentas un ultimátum. O están de acuerdo con nuestros términos, una confesión firmada completa. Un plan de pago legalmente vinculante que será financieramente paralizante para ellos, y una orden permanente de no contacto, o presentamos la demanda y la denuncia criminal la mañana siguiente, y pueden explicar sus acciones a un juez y a la policía. La estrategia era brillante. Era agresiva, limpia, y ponía el poder directa y aterradoramente en mis manos. No se trataba de enviarlos a prisión, no principalmente. Se trataba de justicia. Se trataba de recuperar mi vida y asegurar que nunca pudieran tocarla de nuevo. Está bien, dije, mi voz firme. Hagámoslo. ¿Cuál es el anticipo? Nombró una cifra que me hizo encogerse internamente, pero solo asentí. La justicia, estaba aprendiendo, era cara. Bien, dijo Tom. Ahora este archivo es fuerte, pero podría ser más fuerte. Los documentos financieros son una cosa. Un testigo humano es otra. La corroboración es clave. ¿Hay alguien que pueda ubicarlos, en sus propias palabras, admitiendo esto? Mi mente volvió a la fiesta. El olor del asado de olla, la risa cristalina de mi madre, el alarde borracho y arrogante de mi papá, y la otra persona en la habitación, el testigo silencioso. Sí, dije, mi corazón comenzando a latir con un nuevo ritmo táctico. Hay una persona, mi tío George. Thomas sintió lentamente, la sonrisa depredadora regresando por un momento. Entonces esa es tu siguiente tarea. Ve y habla con él. No seas agresivo. No amenaces. Solo cuéntale tu historia y apela a cualquier conciencia que le quede. Su testimonio podría ser el último clavo en su ataúd. Mientras salía de la oficina de Tommy salía el sol de la tarde, la ciudad extendiéndose debajo de mí, sentí una extraña sensación de calma. Por semanas, había estado ahogándome en un mar de traición y confusión. Ahora tenía un plan. Tenía aliados. Tenía un arsenal.
El siguiente paso era quizás el más difícil hasta ahora. Tenía que confrontar a un miembro de mi propia familia y pedirle que me ayudara a quemar el resto hasta el suelo. El viaje a la casa de mi tío George fueron los 45 minutos más largos de mi vida. La ruta era familiar, pero todo se sentía diferente, visto a través de una nueva lente cínica. Vivía en un suburbio silencioso y somnoliento del otro lado de la ciudad, en una pequeña casa de ladrillo idéntica a todas las otras en su calle. Era un contador retirado, viudo, un hombre que había construido su vida alrededor de la certeza de los números y el orden silencioso de un jardín bien cuidado. Lo que estaba a punto de pedirle que hiciera destrozaría ese orden, arrastrándolo al mundo caótico y desordenado de la guerra familiar. Parecía genuinamente sorprendido de verme cuando abrió la puerta, una copia del periódico local en su mano. Ethan, ¡qué sorpresa! ¿Qué te trae hasta acá?, preguntó, un poco nervioso, como si mi presencia inesperada fuera una disrupción a su rutina cuidadosamente manejada. ¿Puedo entrar, tío George? Necesito hablar contigo sobre algo importante. Me llevó a su sala, una cápsula del tiempo de los años 80. Nos sentamos en un sofá de patrón floral cubierto en plástico protector grueso que crujía ruidosamente cada vez que me movía. El aire olía a papel viejo, menta, y el aroma débil y polvoriento de una casa vivida sola por demasiado tiempo. Por unos minutos excruciantes, hicimos conversación casual sobre el clima, sobre el progreso de sus plantas de tomate. Podía sentirlo estudiándome, sintiendo que esta no era solo una visita casual. Finalmente, no pude soportar más la pretensión. Tío George. Comencé, mi voz silenciosa pero firme. Estaba en la fiesta de cumpleaños de mamá el fin de semana pasado. Estaba en el pasillo cuando estabas hablando con ella y papá en la cocina. La sonrisa cortés y abuelo desapareció de su cara. El color se drenó de sus mejillas, dejando su piel viéndose como papel y delgada. No me miraba a los ojos, eligiendo en cambio mirar intensamente a una pelusa de polvo en la esquina, como si fuera la cosa más fascinante del mundo. Yo no recuerdo, murmuró, su voz súbitamente débil. Solo charla familiar, ya sabes. Por favor, dije, inclinándome hacia adelante, el plástico crujiendo debajo de mí como un grito. Mi voz no estaba enojada. Solo estaba cansada, desgastada hasta el meollo. Por favor, no me mientas. Escuché lo que dijo, lo que ambos dijeron, sobre mi crédito, sobre tomar mi dinero, sobre que soy un tonto. George solo se quedó ahí sentado, sus manos retorciéndose en su regazo, los nudillos blancos. Había estado bebiendo, Ethan. ¿Sabes cómo se pone tu padre cuando ha tenido unos bourbons? Se jacta. Dice cosas estúpidas que no quiere decir. No fue estúpido, y no fue una mentira, dije, mi voz endureciéndose. Saqué una sola hoja de papel doblada del bolsillo de mi chaqueta. Era el resumen del préstamo comercial fraudulento de $60,000 que Karen me había ayudado a descubrir. No se la entregué. Solo la deslicé por la mesa de café de vidrio. La tinta negra se destacaba, marcada y acusatoria. Este es un préstamo de $60,000 que tomaron en mi nombre del Three Rivers Regional Bank. Esta es solo una pieza del rompecabezas. Han destruido mi crédito. Me costaron mi promoción. Han estado haciendo esto por años, y tú lo sabes. Me miró el papel, sus manos temblando tan mal que tuvo que juntarlas. Se veía como un animal acorralado. ¿Qué quieres de mí, Ethan?, susurró, su voz quebrándose. Quiero que digas la verdad, dije simplemente. Eso es todo. Tengo un abogado. Está preparando un caso. Voy a confrontarlos. Solo necesito que corrobores lo que escuchaste. Si llega a eso, solo necesito que seas un testigo. Para confirmar lo que se dijo en esa cocina. Movió la cabeza violentamente, una mirada de terror puro en su cara. Ethan, no puedes pedirme que haga eso. No puedes. Ese es mi hermano. Tu padre. Esto destruiría a la familia. Sería una catástrofe. La familia ya está destruida, dije. Mi voz ahora fría como la mesa de vidrio entre nosotros. Fue destruida hace mucho tiempo, y yo fui el último en darme cuenta. Tío George, recuerdo cuando era niño, solías ayudarme con mi tarea de matemáticas. Te sentabas conmigo por horas. Siempre me decías, Ethan, los números no mienten. Siempre dicen la verdad si sabes cómo mirarlos. Bueno, los números aquí no mienten. Cuentan una historia de fraude, de felonía y robo sistemático. Todo lo que pido es que tú tampoco mientas. Vi un destello de algo en sus ojos y presioné, una parte fría y táctica de mi cerebro tomando el control. Recuerdo hace unos años, tuviste algunos problemas de negocios tú mismo.
Tu firma consultora casi quebró. Papá dijo que te ayudó, te dio un préstamo sustancial para mantenerte a flote. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde vino ese dinero? Un hombre con un salario modesto con una esposa que ama el lujo. Eso le pegó. Fue un golpe calculado, y aterrizó perfectamente. Se encogió como si lo hubiera abofeteado. El pensamiento claramente había cruzado su mente antes, una sospecha oscura que había enterrado profundamente por un sentido de lealtad familiar o ignorancia voluntaria. Me miró, y por primera vez, vi no solo miedo en sus ojos, sino una vergüenza profunda, profunda y corrosiva. Había sido un beneficiario de mi futuro robado. Estuvo silencioso por un minuto completo y agonizante. El único sonido era el tic-tac de un reloj de péndulo en el pasillo. Si tu abogado me llama, dijo finalmente, su voz apenas audible, sus ojos fijos en el piso. Le diré lo que escuché. No voy. No voy a mentir. Era todo lo que necesitaba. Me puse de pie. Gracias, dije, las palabras sintiéndose inadecuadas. Lo dejé sentado en su sofá cubierto de plástico en su casa silenciosa y ordenada que acababa de ser volteada de cabeza. En el viaje de vuelta, no sentí triunfo, solo un sentido sombrío de logro. Tenía mi testigo. La última pieza del rompecabezas estaba en su lugar. Esa noche, estaba en el apartamento de Darryl, una sala de guerra ahora llena de impresiones y blogs legales. Estábamos repasando la carpeta final que el paralegal de Tom había ensamblado. Era una obra maestra de destrucción organizada. Cada pieza de evidencia estaba con pestañas, referenciada cruzada y resumida. Había un desglose financiero por Karen que era tan elegante como condenatorio, un resumen legal por Tom que delineaba los cargos criminales potenciales, y un borrador del ultimátum. Era grueso, pesado, y se sentía como si pesara 100 libras. Es una obra de arte, dijo Darryl, silbando mientras hojeaba una sección detallando los hábitos de gasto de Jaque, referenciada cruzada con mis estados de cuenta de tarjeta de crédito. Una hermosa, aterradora obra de arte. Mientras organizábamos las últimas páginas, mi teléfono zumbó. Era un texto de Emily. Mi estómago se apretó. Oye Ethan, leía el mensaje, mamá dijo que parecías un poco distante en la fiesta. Todos estamos tan preocupados por ti. Espero que todo esté bien. Por favor no nos alejes. Somos familia. Leí el mensaje en voz alta a Darryl. Era un movimiento clásico de su libro de jugadas, bombardeo de amor preventivo, haciendo a la víctima. Estaba diseñado para hacerme sentir culpable, para hacerme cuestionar mi propia realidad. Por un segundo, una parte pequeña y condicionada de mi cerebro parpadeó con duda. ¿Estabas siendo demasiado duro? ¿Estaba exagerando esto? Darryl vio la mirada en mi cara. No, dijo firmemente. No te atrevas a caer en eso. Esa no es preocupación. Esa es una araña revisando su red. Está poniendo las bases para lo que sea que estén planeando pedirte después. Tenía razón. Borré el texto. Justo entonces, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas decía, mamá. Mi corazón martilló. Miré a Darryl. Solo asintió. Ponlo en altavoz. Contesté, mi voz cuidadosamente neutral. Hola. Ethan, cariño. ¿Cómo estás? Su voz era siruposa dulce. La voz que siempre usaba cuando estaba a punto de pedir un favor. Estoy bien, mamá. ¿Qué pasa? Oh, nada mucho. Solo estaba hablando con tu padre, y estábamos pensando. Ha pasado demasiado tiempo desde que todos nos reunimos apropiadamente. Estábamos planeando pasar este fin de semana. Tal vez el domingo por la tarde, y traeremos a Jaque y Emily. Solo tenemos algo de lo que queremos hablar contigo. Un pequeño asunto familiar que ha surgido. Casi podía escuchar las palabras no dichas. Un pequeño asunto familiar que requiere tu billetera. La ironía dramática era tan espesa que apenas podía respirar. Aquí estaba yo, sosteniendo una carpeta que detallaba años de su actividad criminal, y estaban llamando para preparar su próximo chantaje. Claro, mamá, dije. Mi voz fría y pareja como piedra. El domingo por la tarde suena bien. Estaré aquí. Maravilloso. Será tan bueno verte, cariño. Te amo. Colgó. Miré el teléfono. Mi mano se apretó en un puño de nudillos blancos. Darryl me miró, sus ojos anchos con una especie de incredulidad extraña. Están caminando directo hacia eso, susurró. No tienen absolutamente idea. No, dije, poniendo la página final y condenatoria en la carpeta y cerrándola con un golpe pesado y definitivo.
No la tienen. La trampa estaba puesta. El cebo fue tomado. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar a que la tormenta se desatara. El domingo llegó con un cielo frío y gris que combinaba perfectamente con el hielo en mis venas. Pasé la mañana limpiando mi apartamento con un tipo de energía maníaca y enfocada, fregando superficies que ya estaban limpias, organizando cosas que ya estaban en orden. Era una forma de mantener mis manos ocupadas, de evitar que mi mente saliera de control. La carpeta se sentaba en mi mesa de centro, gruesa y negra, un monolito ominoso en el centro de la habitación. Darryl se había ofrecido a estar ahí, a ser una presencia silenciosa en la esquina, pero le dije que no. Esta era una batalla que tenía que pelear solo. Esta era la separación final y dolorosa de un cordón, y tenía que ser solo yo y ellos. A las 2 de la tarde exactamente, sonó el timbre. Tomé una última respiración profunda, mi corazón un tambor pesado y constante contra mis costillas. Caminé a la puerta y la abrí. Mis padres, Charles y Margaret, estaban ahí parados, radiantes, vestidos en su mejor ropa dominical. Ethan, cariño, dijo mi mamá, entrando para darme un abrazo que se sintió como ser envuelto en hielo. Su perfume era empalagoso. Mi papá me dio palmadas en el hombro, su agarre un poco demasiado fuerte, un gesto destinado a transmitir afecto paternal, pero que solo se sintió como una afirmación de propiedad. Bueno verte, hijo. El lugar se ve ordenado. Se acomodaron en mi sofá como si fuera suyo, mi papá inmediatamente levantando un posavasos e inspeccionándolo por polvo. Unos minutos después, sonó el timbre otra vez. Esta vez eran Jake y Emily. Jake se paseó, un teléfono presionado a su oreja, terminando alguna llamada importante. Le dio a mi apartamento una mirada despectiva y amplia antes de dejarse caer en mi mejor sillón. Emily me dio un abrazo rápido y aéreo que olía a perfume caro y derecho. Toda la familia feliz reunida para la masacre. Comenzaron con conversación casual preguntando sobre el trabajo. Era una clase magistral en agresión pasiva. Entonces, Ethan, aún triturando esos números, preguntó mi papá, una sonrisa condescendiente en su cara. Es bueno que tengas un trabajo estable, agregó mi mamá, algo en lo que puedes confiar. Sí. Algunos de nosotros tenemos que crear nuestras propias oportunidades. Jake intervino, finalmente fuera de su teléfono. Es mucha presión, no lo entenderías. Les di respuestas cortas y no comprometidas, dejándolos tejer su red. Mi papá finalmente aclaró su garganta, tomando el aire de un CEO a punto de dirigirse a su junta. Hijo, comenzó, su tono ahora serio y paternalista. Tu madre y yo y tus hermanos, nos hemos topado con un pequeño problema de flujo de efectivo. Nada serio, entiendes, solo un revés temporal con una inversión. Un trato que era cosa segura resultó no ser tan seguro. Mi mamá saltó, su cara una máscara de sinceridad preocupada, su mano revoloteando a su pecho. Y tu hermano Jake tiene esta nueva oportunidad de negocio maravillosa, un verdadero cambio de juego en el espacio tecnológico, pero necesita algo de dinero semilla para ponerlo en marcha. Es tan brillante, Ethan, pero los bancos simplemente no ven su visión. Y mi arrendador está subiendo la renta, agregó Emily, su voz un gemido lastimoso. Es simplemente criminal lo que están cobrando estos días por un dormitorio. Podría tener que mudarme de vuelta a casa. El horror en su voz ante esta perspectiva estaba destinado a ser mi llamada a la acción. Siguieron así por varios minutos, tejiendo una tapicería de mentiras y medias verdades y crisis manufacturadas, todo diseñado para llevar a una conclusión inevitable. Necesitaban dinero, mucho. Finalmente, Jake, con su impaciencia característica, fue al grano. Mira, Ethan, lo que están tratando de decir es que necesitamos como $75,000, dijo, tan casualmente como si estuviera pidiendo la sal. 50 para la cosa de papá, 25 para mi startup. Podemos resolver la renta de en después. Así que necesitarás hablar con tu banco el lunes. $75,000. La audacia era tan pura, tan descarada. Era casi una forma de arte. No dije nada. Solo los miré, dejando que el silencio colgara en el aire, espeso y pesado. Bueno, Emily instigó, un pequeño borde de molestia en su voz. ¿Vas a ayudar a tu familia o no? No tenemos todo el día. Me incliné hacia adelante lentamente, mis ojos encontrando los de cada uno de ellos por turnos. ¿Este es el pequeño asunto familiar del que querían hablar?, pregunté, mi voz peligrosamente silenciosa. Mi papá infló su pecho, una sonrisa satisfecha en su cara. Sí, la familia ayuda a la familia. Es la regla más importante. Y es hora de que des un paso al frente y hagas tu parte. Entiendo, dije.
Me estiré hacia la carpeta negra en la mesa de centro. Mis movimientos eran lentos, deliberados. La puse frente a ellos con un golpe suave y definitivo. Entonces hablemos de asuntos familiares. Un destello de confusión cruzó sus caras. Era el primer momento no planeado de su actuación. Mi papá, con un gruñido despectivo, abrió la carpeta. La primera página era un resumen de una página preparado por Tom. Listaba 3 tarjetas de crédito fraudulentas con la deuda total pendiente de $52,841 resaltada en amarillo brillante. Palideció. La sonrisa desapareció. ¿Qué es esto?, tartamudeó, su voz perdiendo su boom confiado. Sigue leyendo, dije. Volteó la página. Era un desglose detallado de su viaje a Italia, con copias de las cuentas del hotel y boletos de avión de mi estado de cuenta de tarjeta de crédito robada. Mi mamá, mirando por encima de su hombro, soltó un jadeo pequeño y agudo. Jaque, molesto, arrebató la carpeta de su padre. ¿Qué es esta tontería? Hojeó las páginas más rápido, su expresión arrogante derritiéndose en una máscara de incredulidad boquiabierta. Vio los recibos de sus dispositivos caros, el enganche para su último auto, los pagos para el Lexus de Emily. Esto es algún tipo de broma, ¿verdad?, dijo Jaque, mirándome hacia arriba, sus ojos anchos con un horror naciente. ¿Hackeaste nuestras cosas? ¿Qué diablos, Ethan? ¿Te parece que estoy bromeando? Mi mamá comenzó a llorar, no lágrimas reales de remordimiento, sino las lágrimas patéticas y teatrales de cocodrilo que siempre usaba para salirse con la suya. Ethan, ¿cómo pudiste?, gimió, su voz espesa con traición falsa. ¿Espiando a tu propia familia? Nosotros solo lo estábamos pidiendo prestado. Siempre íbamos a pagarte cuando nuestras inversiones dieran fruto. Mi papá encontró su voz, y estaba llena de rabia justa y farfullante. Esta es una invasión de privacidad asquerosa. No tienes derecho a esta información. Esto es ilegal. No tengo derecho, repetí, y por primera vez. Mi voz se alzó, aguda y quebrandies como un látigo. ¿No tengo derecho? No tenían derecho a abrir cuentas en mi nombre. No tenían derecho a falsificar mi firma. No tenían derecho a destruir mi crédito, a costarme mi carrera, a robarme cada día por años, y luego pararse en su cocina y burlarse de mí a mis espaldas. Solo estábamos manejando tu dinero por ti, gritó mi papá, su cara volviéndose un rojo manchado y furioso. No eres inteligente con él. Eres demasiado conservador. Solo lo dejas sentado en un banco. Lo estábamos poniendo a buen uso para la familia. Estábamos construyendo un legado. La ilusión era tan completa, tan profunda, que casi me hizo reír. Era la verdad final y fea. En sus mentes, eran los héroes de esta historia. Me puse de pie, mirando hacia abajo a los 4 de ellos, un tableau patético de codicia y negación. El tiempo de las mentiras se acabó, dije, mi voz ahora fría como acero, desprovista de toda emoción. Saqué un documento sencillo de múltiples páginas del bolsillo de mi chaqueta, el ultimátum que Tom había preparado. Esta es una confesión legalmente vinculante y un acuerdo de pago. Estipula que van a pagar cada centavo que han robado, que mi abogado ha calculado en $187,000. Eso incluye el préstamo comercial de $60,000 que tomaron falsificando mi firma en Three Rivers Bank. Dejé que esa última parte se hundiera. Emily soltó un sollozo pequeño, sus manos volando a su boca. Jaque se veía como si fuera a estar enfermo. Tienen 24 horas para firmarlo, continué, poniendo el documento encima de la carpeta abierta. Si lo hacen, esto permanece como un asunto civil entre nosotros. Vamos por caminos separados, y pasan el resto de sus vidas pagándome. Si no lo hacen, entonces mañana por la mañana a las 9 de la mañana, mi abogado, Tom Preston, presentará una demanda criminal contra todos ustedes por múltiples cargos de fraude de felonía, fraude electrónico y robo de identidad agravado. Toda la evidencia en esa carpeta, y mucho más que no han visto, será entregada a la oficina del fiscal del distrito. Hice una pausa, dejándolos absorber el peso de esas palabras. Entonces entregué el golpe mortal, y mi primer testigo, que testificará bajo juramento, será el tío George. Ya le ha dado a mi abogado una declaración preliminar confirmando la conversación que tuvo con ustedes en la fiesta. Silencio completo, total, muerto. El nombre tío George fue el golpe final, la traición desde dentro de sus propias filas. Mi papá se veía como si hubiera sido golpeado físicamente. Se desplomó de vuelta en el sofá, toda la pelea salió de él. Mi mamá dejó de llorar y solo miró, su boca colgando abierta en un grito silencioso. Jaque y Emily se miraron en pánico puro e inadulterado.
Las máscaras se habían ido, la arrogancia, el derecho, los años de crueldad casual. Todo se evaporó en un instante, dejando atrás 4 personas patéticas y aterrorizadas que acababan de darse cuenta de que su mundo había llegado a su fin, derribado por el tonto de la familia. «Salgan», dije, mi voz baja y final. «Salgan de mi casa». Por un momento, nadie se movió. Estaban congelados en su ruina. Entonces mi papá, viéndose 20 años más viejo de lo que tenía una hora atrás, lenta y temblorosamente se puso de pie. No podía ni mirarme. Se arrastró hacia la puerta, un hombre roto, seguido por mi madre, que ahora lloraba silenciosamente, su cara un desastre. Jake y Emily se escabulleron tras ellos, sin decir una palabra, sus ojos anchos de miedo. Mientras salían, un pensamiento, claro como una campana, me vino, una sola línea de verdad en los escombros. No criaron a un tonto. Criaron a un luchador. Solo que no se habían dado cuenta hasta que fue muy, muy tarde. Después de que se fueron, un silencio extraño y profundo descendió sobre mi apartamento. Se sentía como la calma después de un huracán, el aire aún cargado con el ozono de su rabia y miedo, pero la fuerza destructiva misma había pasado. No me sentí triunfante. No me sentí feliz. Solo me sentí vacío, vaciado. Caminé a la ventana y vi cómo sus 2 autos se alejaron de la acera, uno tras otro, desapareciendo por la calle. Se sintió como ver una procesión fúnebre por una vida que ya no tenía, por una familia que solo había sido una ilusión. Me desplomé en el sofá donde acababan de sentarse, los cojines aún tibios. Esperaba medio una andanada de llamadas telefónicas enojadas, de textos de súplica desesperada. Estaba preparado para la siguiente etapa de su manipulación. Pero no había nada, solo un silencio profundo y profundo de su lado. Ese silencio era más revelador que cualquier pelea a gritos podría haber sido. Era el silencio de derrota total y completa. Sabían que estaban atrapados. No había más jugadas que hacer. La mañana siguiente, un mensajero profesional, un hombre en uniforme crujiente, llegó a mi puerta. Me entregó un sobre grande y rígido de la oficina de Tom Preston. Mis manos estaban firmes mientras firmé por él. Adentro estaba el documento del ultimátum. Lo saqué y lo extendí en mi mesa del comedor. Y ahí estaban, 4 firmas, garabateadas en la parte inferior de la última página. Estaban temblorosas, casi ilegibles, las firmas de personas firmando su poder, su futuro, su orgullo. Se habían rendido. Leí los términos otra vez, esta vez como un contrato vinculante. Estaban legalmente obligados a comenzar a pagar la deuda inmediatamente. El acuerdo estipulaba la venta forzada de varios activos importantes dentro de 90 días. El bote de pesca preciado de mi papá, una colección de joyería cara de mi mamá que desfilaba en eventos sociales, y el convertible de Jake. La casa era la siguiente en la lista si fallaban en cumplir el cronograma de pago inicial. El plan de pago mismo era agresivo y se extendería por la mejor parte de una década, un recordatorio mensual constante de su caída. Y la cláusula final, la que más me importaba, era la orden estricta de no contacto. Estaban legalmente prohibidos de contactarme de cualquier manera, forma o forma. Sin llamadas, sin textos, sin emails, sin aparecer en mi puerta. Una ruptura limpia, reforzada por la amenaza de acción legal inmediata. Las semanas que siguieron fueron extrañas y desorientadoras. Iba al trabajo. Llegaba a casa. Veía a Darryl. En la superficie, la vida continuaba. Pero había un agujero masivo donde mi familia solía estar. Era un agujero tóxico y canceroso. Pero había sido parte de mi identidad por tanto tiempo que su ausencia era una presencia física, un miembro fantasma que aún dolía. Una tarde, recibí una llamada de Tom. Ethan, dijo, su voz tan profesional como siempre, pero con un toque de satisfacción. Solo pensé que te gustaría saber. Tu familia vino a la oficina hoy para firmar los documentos de transferencia final para la venta de los activos. No se veían felices. Hizo una pausa. Tu padre trató de negociar. Le dije que el tiempo para negociación había terminado. Tu madre lloró. Tu hermano se veía como si quisiera golpear una pared. Todo fue muy de libro de texto. Escucharlo descrito por un tercero desapegado lo hizo real de una nueva manera. No era solo mi dolor, mi drama. Era un procedimiento legal, una consecuencia de acciones. Era justicia, fría e impersonal. Unas semanas después de eso, estaba manejando por una parte de la ciudad que usualmente evitaba, un tramo de centros comerciales y cadenas de comida rápida. Estaba detenido en una luz roja cuando lo vi. Era mi hermano, Jake. Estaba usando la camisa polo verde brillante y pantalones caqui ligeramente demasiado grandes de una cadena nacional de entrega de pizza.
Estaba saliendo de un Toyota Tercel golpeado de 20 años, el tipo de auto que solía burlarse sin pensarlo dos veces. Estaba sosteniendo una pila de cajas de pizza, y tenía una mirada en su cara que nunca había visto antes. No arrogancia, no ira, sino una resignación aburrida y cansada. La mirada de un hombre que finalmente se ha dado cuenta de que el mundo no le debe una vida. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo a través de la intersección. Hubo un destello de reconocimiento en sus ojos, luego un destello caliente de vergüenza. Rápidamente miró hacia abajo al suelo, ajustó su gorra con marca para esconder su cara, y se apuró hacia un edificio de apartamentos. La luz se puso verde. Me alejé. No toqué la bocina. No sonreí. Esperaba sentir una oleada de satisfacción, un golpe de alegría vengativa, un sentido de «te lo mereces». Pero no lo hice. Solo sentí una tristeza profunda y doliente. Esto no era un juego. Esto era una tragedia. No había ganadores reales aquí, solo grados variables de pérdida. La consecuencia final y pública para mis padres se volvió clara como un mes después. Lo escuché a través del rumor, una llamada de un primo bien intencionado que no sabía toda la historia, solo la versión higienizada que seguramente estaban contando a la gente. ¿Escuchaste sobre tus padres? Están vendiendo la casa. Dijeron que el mercado está demasiado bueno para dejarlo pasar, y quieren reducir el tamaño y viajar. Fui en línea a un sitio de bienes raíces, y ahí estaba, la casa donde crecí, el lugar donde tantos recuerdos falsos habían sido hechos, listada para venta. Hice clic por las fotos, viendo las habitaciones vacías, la puesta en escena estéril. Estaban desmantelando toda su vida por su propia codicia. Esa noche, me senté e hice algo que había estado posponiendo por demasiado tiempo. Revisé mi teléfono, uno por uno, borré su información de contacto. Mamá, papá, Jake, Emily. Mientras cada nombre desaparecía de mi pantalla, sentí un peso físico levantarse de mis hombros. Ya no era un acto de ira. Era un acto de liberación. Era yo, finalmente, eligiendo mi propia paz sobre su historia, eligiendo mi futuro sobre su veneno. La carpeta gruesa y negra de evidencia aún estaba en mi estante, un monumento oscuro al peor año de mi vida. La bajé, la llevé al gran basurero detrás de mi edificio de apartamentos, y, sin ceremonia, la dejé caer adentro. Aterrizó con un golpe suave y final, el mismo sonido que había hecho en mi mesa de centro durante la confrontación. Pero esta vez, no era una amenaza. Era un sonido de cierre. Ya no estaba definido por su traición. Estaba comenzando a ser definido por mi propia fuerza, mi propia supervivencia. La victoria silenciosa no estaba en verlos caer. Estaba en darme cuenta de que tenía la fuerza para pararme por mi cuenta. Un año puede cambiar todo. Suena como un cliché de una tarjeta de felicitación, pero en mi caso, fue la verdad absoluta. 12 meses después de que dejé caer esa carpeta en el basurero, mi vida era casi irreconocible de la mejor manera posible. El primer y mayor cambio fue mi ubicación. Resultó que Henderson, mi viejo jefe, no estaba completamente sin conciencia. Después de que se asentó el polvo, me había llamado a su oficina y se disculpó, admitiendo que sentía que había manejado las cosas mal. Como una especie de ofrenda de paz, defendió mi aplicación para una transferencia dentro de la empresa. Una posición de analista senior, la misma que me habían negado, se había abierto en nuestra oficina de Denver. Con mi crédito ahora limpio y mi récord estelar, la conseguí sin problema. Dejar Ohio se sintió como mudar una piel que había superado hace años. Vendí la mayoría de mis muebles, empaqué mi Honda con lo que quedaba, y manejé al oeste por 3 días hacia la promesa de las montañas. Denver era limpio. El aire era fresco y delgado, el sol parecía más brillante, y los picos dentados de las montañas rocosas en el horizonte eran un recordatorio constante y humilde de que tan pequeños mis viejos problemas, mi vieja vida, se habían vuelto. Mi nuevo trabajo era desafiante y gratificante de una manera que mi viejo nunca podría haber sido. Mi nueva jefa, una mujer llamada María, valoraba mi aporte y confiaba en mi juicio. Mis colegas eran profesionales, amigables, y no sabían nada de mi pasado. Por primera vez, era solo Ethan, el analista talentoso de Ohio, no el Ethan estable, el felpudo familiar y cajero automático. Estaba definido por mi trabajo y mi carácter, no por un legado familiar tóxico. Pero sanar no era tan simple como cambiar un código postal y un título de trabajo. Las cicatrices emocionales aún estaban ahí, líneas blancas débiles en mi psique. Sabía que no podía solo enterrar el pasado y pretender que no había pasado. Eso era lo que había hecho por 34 años, y casi me había destruido. Así que, hice algo que el viejo Ethan nunca habría soñado hacer. Pedí ayuda profesional.
Encontré una terapeuta, una mujer mayor amable y sin tonterías llamada doctora Anya Sharma. En su oficina silenciosa y llena de sol, semana tras semana, desempaqué 34 años de equipaje emocional. Era trabajo agotador. Hablé sobre la ansiedad constante y de bajo nivel de mi infancia, la necesidad desesperada de una onza de la aprobación que se derramaba tan sin esfuerzo sobre Jake y Emily. Hablé sobre el miedo profundamente arraigado de que era, de hecho, el tonto que pensaban que era, que su desprecio por mí estaba de alguna manera justificado. La doctora Sharma no me dio respuestas fáciles o lugares comunes. Solo escuchó, y me enseñó el vocabulario de mi propia vida, términos como negligencia emocional, sistema familiar narcisista y chivo expiatorio. Me ayudó a entender que sus acciones eran un reflejo de su propia rotura, su propio vacío, no una medida de mi valor. Pasaste tu vida tratando de ser lo suficientemente bueno para personas que eran incapaces de ver tu valor, me dijo en una sesión. La tragedia no es que no lo vieran. La tragedia es que tú tampoco lo viste. Era un proceso lento y doloroso de reconstruirme desde cero. Algunos días eran más difíciles que otros. Algunos días, era golpeado por una ola súbita y abrumadora de dolor por la familia que deseaba haber tenido, los padres que merecía. Pero lentamente, gradualmente, el peso comenzó a levantarse. Estaba aprendiendo a establecer límites, no solo con otros, sino con mis propios pensamientos negativos. Como 6 meses después de que me mudé a Denver, recibí el primer cheque oficial de pago, enviado desde la oficina de Tom en un sobre legal crujiente. Era por una cantidad sustancial de dinero. Lo miré por mucho tiempo, a la firma temblorosa y derrotada de mi padre en la línea de memo. El viejo yo, el Ethan que estaba impulsado por herida e ira, lo habría puesto directo en ahorros, acumulándolo como un símbolo de mi victoria, una pieza tangible de mi libra de carne. En cambio, caminé desde mi oficina durante mi descanso de almuerzo a una sucursal local del Boys and Girls Club, una organización que ayuda a niños en situaciones difíciles a encontrar un lugar seguro donde aterrizar. Endosé el cheque a ellos y se lo entregué a la mujer de aspecto sorprendido en el mostrador de recepción. Mientras me entregaba el recibo de donación, un simple pedazo de papel, sentí una ligereza que no había sentido en años. Nunca fue sobre el dinero. Fue sobre justicia. Fue sobre recuperar mi poder. Y ahora que la justicia había sido servida, el dinero era solo papel. Usarlo para hacer algo bueno en el mundo, para tal vez darle a un niño el apoyo que nunca tuve, se sintió como el acto final y definitivo de cerrar ese capítulo. La vida comenzó a tener color y textura otra vez. Comencé a hacer senderismo los fines de semana, perdiéndome en senderos que serpenteaban por bosques de pinos y subían inclinaciones rocosas. Me uní a un gimnasio de escalada y encontré una extraña satisfacción en la resolución de problemas de encontrar una ruta hacia arriba de una pared, en la sensación de mis músculos doliendo con esfuerzo. Encontré una cafetería local donde los baristas sabían mi nombre y mi orden. Una cosa pequeña, pero se sintió como echar raíces. Estaba construyendo una vida, una real, en mis propios términos. Una noche, Karen, que se había convertido en una amiga genuina de larga distancia, estaba en Denver para una conferencia. Nos encontramos para cenar en un restaurante bullicioso del centro. «Te ves diferente», dijo, sonriéndome sobre su copa de vino. «No puedo precisar qué es». «Pareces más alto». «Es el aire de montaña», bromeé. «Pero gracias». «Me siento diferente, más ligero». La miré, mi gratitud sincera. «Gracias otra vez, Karen, por todo. Fuiste la primera persona que realmente vio lo que estaba pasando y no solo ofreció simpatía, sino que ofreció una solución. Tú fuiste el que tuvo el coraje de seguir adelante», me corrigió gentilmente. «La mayoría de la gente no lo hace. Por cierto, espero que no te moleste, traje a alguien. Una amiga mía que se mudó aquí desde Chicago hace como un mes. Le dije que me estaba encontrando con el analista más valiente que conocía, y estaba intrigada. Me di vuelta, y Karen me estaba presentando a una mujer llamada Laura. Tenía ojos cálidos e inteligentes que se arrugaban en las esquinas cuando sonreía, y una risa que era genuina y fácil. Era diseñadora gráfica, me dijo, y también se había mudado a Denver para un nuevo comienzo después de una ruptura mala y un trabajo sin salida. Comenzamos a hablar, y la conversación fluyó con una facilidad que me era completamente extraña. Hablamos sobre senderismo, sobre las pruebas de navegar una ciudad nueva, sobre el dolor mutuo de ser fanático de los Chicago Bears, sobre los mejores lugares para encontrar chile verde. No había pretensión, no había agenda. Por primera vez en tanto tiempo como podía recordar, estaba hablando con una persona nueva sin un escudo arriba, sin una parte de mi cerebro analizando sus motivos, sin esperar a que cayera el otro zapato. No fue un momento de rayo de una película. Fue algo más silencioso y mucho más real. Fue la comodidad simple y profunda de una conexión compartida.
Cuando terminó la cena, me ofrecí a caminarla a su auto. Tuve un tiempo realmente agradable, Ethan, dijo, pausando en la puerta de su auto. Yo también, dije, y lo decía en serio. Oye, estaba pensando en revisar esa cafetería que mencionaste, la que tiene las pastelerías ridículas. Tal vez este fin de semana. Su sonrisa se amplió. Me gustaría mucho eso. No era una promesa de un final feliz. Era solo un comienzo normal, saludable y esperanzador. Y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente listo para ello. Unas semanas después, en una mañana de sábado brillante e imposiblemente azul, estaba manejando por un camino de montaña serpenteante, el motor de mi fiel viejo Honda esforzándose en el aire delgado. Laura me había contado sobre un sendero de senderismo que llevaba a un lugar llamado St. Mary's Glacier, una vasta extensión de nieve y hielo perennes que permanecía incluso en el calor del verano. No pudo hacerlo ese fin de semana, pero me había dibujado un pequeño mapa en una servilleta, completo con una cara sonriente junto al comienzo del sendero. Estacioné el auto y comencé la caminata. El sendero era empinado y rocoso, y el aire era lo suficientemente delgado que tuve que parar unas veces para recuperar el aliento. Pero me sentí fuerte, con cada paso, con cada pulmón lleno de aire con aroma de pino. Sentí que estaba dejando más del pasado atrás. La ira, la amargura, el dolor profundo y persistente. Aún eran parte de mi historia. Siempre serían parte de mi historia, pero ya no me definían. Eran capítulos en un libro, no el libro mismo. Después de una hora de subida constante, emergí de la línea de árboles densa, y la vista literalmente me quitó el aliento. Un lago alpino turquesa impresionante reflejaba el azul profundo del cielo con claridad imposible, y más allá, el glaciar se extendía por la ladera de la montaña, un blanco brillante y cegador bajo el sol de la mañana. Era prístino, silencioso y antiguo. Encontré una roca grande de granito calentada por el sol y me senté, mirando el paisaje inmenso y silencioso. Pensé en mi familia. Imaginé sus caras, no con la ira aguda de la confrontación, sino con una especie de tristeza clínica y despegada. Vi a mi padre, un hombre tan hueco por dentro que tuvo que llenarse con dinero robado y orgullo falso. Vi a mi madre, una mujer tan aterrorizada de no tener suficiente que sacrificó el futuro de su propio hijo. Vi a mi hermano y hermana, dos niños adultos que nunca habían aprendido a pararse por sus propios pies y en cambio habían elegido pararse sobre los míos hasta que finalmente me alejé. La mayor realización me vino entonces, sentado en esa roca bajo el vasto cielo de Colorado. Toda la terrible experiencia, tan traumática y dolorosa como fue, había sido un crisol. Había quemado las partes débiles, complacientes y asustadas de mí y forjado algo más fuerte en su lugar. Me había forzado a finalmente hacer algo que nunca había hecho antes, mirar mi propia vida, mi propio futuro, y decidir que valía la pena pelear por él. Me había forzado a mirarme en el espejo y decidir cuánto valía. Y la respuesta era más. Valía más que ser un cajero automático humano. Valía más que su desprecio casual. Valía más que su versión condicional y transaccional del amor. Me di cuenta de que la persona final que necesitaba perdonar no eran ellos. Perdonarlos se sentía imposible y tal vez innecesario. La persona que necesitaba perdonar era yo. Necesitaba perdonarme por no verlo antes, por aceptar sus migajas de afecto como si fuera un festín, por creer, en alguna parte pequeña y herida de mi corazón, que su trato hacia mí era todo lo que merecía, por ser el tonto que pensaban que era por demasiado tiempo. Una sonrisa real tocó mis labios, no la sonrisa tensa, cortés y defensiva que había usado por años, sino una sonrisa genuina y fácil que llegó a mis ojos. Había perdido la familia en la que nací, la que se suponía era mi ancla, pero en el proceso me había encontrado a mí mismo. Había aprendido a ser mi propia ancla, y ese era un intercambio que haría de nuevo sin dudar. Tomé una respiración profunda del aire limpio y frío de montaña, me puse de pie, y comencé a caminar hacia el glaciar, mis botas crujiendo en el suelo rocoso. Mi futuro se extendía ante mí, tan vasto y brillante y lleno de posibilidad como el cielo abierto. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. Es algo extraño y difícil cuando las personas que se supone te aman más son las que te lastiman más profundamente. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que elegir entre tu familia y tu propio bienestar?